esta semana en el Vende Diferente Podcast. No hay buenos vendedores disponibles, porque un buen vendedor lo primero que sabe hacer es venderse a sí mismo. Y si se sabe vender a sí mismo, no está en búsqueda activa de empleo ni nada parecido, está trabajando. Entonces aquí hay dos opciones. Uno, pagas al que está trabajando para la competencia, y luego por otro lado es tratar de buscar a un diamante en bruto, alguien que tenga potencial y que podemos ayudarle a desarrollar sus habilidades. Es tiempo para vender. Oye. Bienvenido al episodio número 89 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues a 88. Y si te gusta el contenido, por favor, chicos, pueden dejarme una calificación y comentario en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, chicos, ustedes saben, cambiar su vida. Hoy tenemos un tema nuevo, ok, como generalmente tengo temas nuevos en este podcast, pero es un tema chévere porque yo sé que comenzando el año hay personas que, como yo, están pensando, es que necesito más vendedores, pero ¿qué hago? ¿Cómo puedo encontrar los mejores vendedores en mi país, en mi sector, en mi industria? Es decir, ¿cómo puedo contratar vendedores para mi empresa business to business? Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de esto y estoy aquí con mi amigo, también es abogado y economista de España, David Lloret. David, bienvenido a Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Chris. Encantado. Oye, muchísimas gracias por invitarme a tu casa. Muchas gracias por aceptar la invitación, ¿ok? Incluso voy a aprender mucho en esta sesión porque te cuento que estoy buscando 2 vendedores para mi equipo en este momento. Entonces, necesito algunos de estos consejos que vas a compartir con nosotros, porque yo sé que muchos de mis clientes incluso tuvieron un muy buen año en 2021. Sus equipos están creciendo. Incluso ellos que escuchen este podcast están pensando, pues, ¿cómo pueden encontrar el mejor talento en el mercado para empezar a trabajar conmigo? Antes de profundizar más en esos temas, con toda esta lista de temas súper interesantes de que vamos a conversar, cuéntenos por qué un abogado y economista sabe de cómo contratar comerciales business to business. Es por vicio puro. Hace unos años me entró la vena de aprender otras cosas que estaban un poco alejadas de lo que me habían enseñado en la universidad y que quizás no servían para tanto, y me empecé a dar cuenta de lo que le importaba mucho más al empresario. Y desde luego las ventas, que la locomotora de la empresa, era una de los pilares básicos. Entonces me llevo muchos años probando, practicando, aprendiendo, pagando cursos y haciendo lo que haga falta para aprender. Y me hace mucha ilusión estar aquí porque tu podcast es uno de los que tiene muy buena mandanga para el personal. Genial. Sí, me encanta porque pues viste una necesidad del mercado y empezar a profundizar y agregar valor a la gente que tiene esa necesidad. Eso es de verdad como pues la mayoría de las personas están construyendo empresas. ¿Okay? Muchos vendedores, yo digo, ¿qué haces? Y me dicen, no, yo soy ingeniero industrial. No, tú eres vendedor. Ya no eres ingeniero industrial, tú eres vendedor. Entonces, incluso, sí, muchas personas comenzamos con profesiones como abogado, economista, pero identificamos otras necesidades del mercado y empezamos a volvernos expertos en esos temas. Me encanta. Entonces, cuéntanos, hay un tema específico que yo veo aquí que se llama el principal error que cometen las empresas business to business al contratar un comercial. Entonces, pues, Mira, estoy pensando en varios errores. Estoy seguro que yo he cometido esos mismos errores, seguro que sí, pero ¿cuál es? mira,
Los hemos cometido todos. Mira, lo normal muchas veces es que desafortunadamente se contrata a gente por cercanía. Es el primo de alguien que conoces, es un amigo de alguien, estudió contigo. Ese tipo de cosas justifican ya directamente contratarle por proximidad. Y el problema es que están jugando muchos sesgos que tenemos en la cabeza y que están impidiendo que elijamos la mejor opción, sino lo que tenemos más a mano y además, desafortunadamente, a veces en un puesto tan importante como es el de vendedor, sea solamente para cubrir un parche que luego se queda ahí toda la vida. Y es un problema. Entonces, lo que tienen que empezar a establecer las empresas es un proceso de selección en condiciones para elegir al candidato más adecuado para el puesto que pueda hacer. Sí, no, es cierto. Incluso aquí en América Latina hay muchas empresas familiares, ¿ok? Estoy seguro que en España es lo mismo y pues una comienza a trabajar con una empresa familiar y yo digo, ok, ¿quién hace mercadeo? Ese es mi hermano hace mercadeo. ¿Y quién está haciendo los ventas? Yo tengo dos primos, mis dos primos están haciendo los ventas. Es como, es por cercanía. Y las empresas están creciendo si tienen un buen producto, obviamente, pero definitivamente pues no tienen procesos, no están logrando el mejor desempeño que podrían lograr. Entonces, buen consejo. Y muchas personas escuchando probablemente saben eso, ¿ok? No es un caso de decir, necesitamos a alguien vender. Yo tengo un primo que no está haciendo nada en este momento, tal vez él puede vender. No, chicos, hay un proceso, ¿ok? Entonces, David, cuéntenos un poquito de este proceso, ¿ok? Específicamente, tú dices que hay dos perfiles de personas que debamos buscar a la hora de contratar y por qué uno es mejor que el otro. Mira, lo primero de todo es que no hay buenos vendedores disponibles, porque un buen vendedor lo primero que sabe hacer es venderse a sí mismo. Y si se sabe vender a sí mismo, no está en búsqueda activa de empleo ni nada parecido, está trabajando. Entonces aquí hay dos opciones. Uno, pagas al que está trabajando para la competencia, que esté mejorando sus condiciones o dándole más dinero. Problema, en un momento determinado, esa persona se puede ir por el mismo motivo con otro, y tienes que valorar si quieres un mercenario en tu negocio o no. Y luego, por otro lado, es tratar de buscar a un diamante en el bruto, alguien que tenga potencial y que podemos ayudarle a desarrollar sus habilidades. Ok, ¿y cuál es la opción preferida de esos dos? Porque Hombre, depende, también va a depender qué tipo de comercial quieres. Lo que pasa es que si quieres algo para un momento puntual, necesitas a alguien cañero y fuerte, se lo quitas a la competencia y haces juego. Pero si tú estás buscando un largo recorrido dentro de la empresa, lo mejor es encontrar a alguien que tenga los atributos adecuados que debe tener un buen vendedor y prepararle un programa de formación interno de la empresa para tenerlo a tope contigo, muy contento, con un plan de carrera, todo preparado para que vaya funcionando en condiciones. Y esto es también complicado porque yo he contratado vendedores, algunos han sido como vendedores exitosos, otros fue una pesadilla total. Y en el momento de hacer la entrevista, pues todo el proceso de contratación, para mí, pues mi empresa es pequeña, entonces yo no hago pruebas psicotécnicas, nada de esto. Para mí es como una reunión conmigo ¿Y por qué y no? si me gusta. No, mira, te lo pregunto, Sí. Chris. Mira, me acabas de hablar de pruebas psicotécnicas y yo te digo algo muy sencillito. Coges ahora mismo un test de 10 preguntas psicotécnicas, 10, no hace falta más, de inteligencia media, que tú veas que se lo repartes a 4 personas y consideren que son más o menos inteligentes y que lo hagan. Y tú ese test se lo envías por email al candidato o a los candidatos que haya. A ver cuánto te responden. Si te responden 9 de 10, 10 de 10, ya estás valorando su nivel de inteligencia. Te ha costado nada. Empresa pequeñita, enana. No hay ningún problema. Y eso lo tienes ahora mismo en Internet en 0,5 segundos. Lo coges, lo envías Sí. y por lo menos ya sabes si es inteligente o no es inteligente. Y es un primer filtro. Ok. Sí, es muy válido y también me gusta porque estamos pidiendo a favor de ellos de invertir tiempo con nosotros antes de tener una reunión. Entonces, me imagino que hay algunas personas que ni contestan, ¿cierto?
Es que hay muchas personas que ni contestan, pero ni a eso ni a muchas. Es increíble la cantidad de opciones que dan y gente que me ha preguntado, es que pensaba que esto no había que hacerlo. Digo, claro, por eso no te hemos llamado, porque es que si no respondes al primer email, ya he acabado contigo. Si no eres un poco espabilado, yo necesito gente conmigo a mi lado que sea, si es más lista que yo, lo voy a agradecer mucho, pero que me ayude a hacer las cosas y para eso necesito que los pille en la primera todo. Sí, no, es como te dije, es válido. Yo no lo hacía basado de mi experiencia laboral, porque entrando todos mis trabajos anteriores en las ventas, nunca yo tenía que hacer una prueba psicotécnica. Yo creo que tal vez una vez, no recuerdo bien. Lo pasé, pero sí, nunca he visto como la necesidad, decía, pero sí. Entonces, si queremos hacer una prueba psicotécnica, solamente es un caso de buscar en Google como prueba psicotécnica, es encontrar algo específico en la página que puedes compartir con nosotros. Pues ahora mismo no te podría decir ninguna, pero sí que hay varios tests y son solamente de esos tests en los cuales aparece una figura que se mueve 4 veces y luego te dice, ala, di cuál es la quinta figura. De esos 10, ni un nivel muy sencillo, ni un nivel que sea muy complicado, y ahí vas a ver un principio ya de implicación de la persona con el proceso de interés y además también pues eso, el nivel de inteligencia Nivel de que va a tener que hacer. sí, en general, Claro. sí, chévere. Todo. No, todo es importante. Para mí, como hay otros atributos más importantes que como quién es lo más inteligente de un grupo de candidatos. Entonces, cuéntanos cuáles son las características que debe cumplir un buen candidato a ser comercial o ser un vendedor para una empresa business. Pues mira, el primero sería, lo que te he dicho, es la inteligencia, porque yo no quiero a alguien que no sepa defenderse delante del cliente. Lo segundo, habilidad informática. Ahora mismo todos estamos trabajando con CRMs, tenemos que enviar informes, tenemos que enviar emails y eso hace falta controlarlo un poquitillo. Luego, además, también es muy importante la ética laboral y el interés. Yo, por ejemplo, una de las preguntas que hago yo paso 4 filtros y el segundo filtro es el teléfono y una de las que pregunto es, primero, si sabe a qué se dedica la empresa, cómo se llama, cuál es el logotipo, sí. si ha leído algún libro de ventas, si ha escuchado algún podcast relacionado, es decir, tú eres vendedor y no te estás formando en lo tuyo. A mí si me estás diciendo que sí, te pregunto por alguno y efectivamente es así, ya me estás diciendo cosas muy buenas de ti. Si tú quieres ser vendedor pero no te formas de ninguna manera, vamos a ver, hay libros que cuestan 12 euros, hay cosas gratis de internet, los podcasts son absolutamente gratuitos y abiertos a todo el mundo. Son formas de ir viendo si esa persona tiene una implicación o no. Una cosa que hago en la llamada telefónica, por ejemplo, es que le digo que nos llame a nosotros a una hora determinada. Y yo valoro. Sí. No, a mí me encanta esto, incluso lo voy a hacer. Y porque hay gente que dice, sí, yo tengo un diplomado en mercadeo y bla, 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 o yo soy ingeniero industrial, yo tengo una maestría en bla, bla, bla. Pero para mí ahora no me importa, no me importa tanto como la formación que alguien ha tenido antes de empezar a trabajar en el campo de las ventas, porque yo he hecho esto, yo hice un pregrado de mercadeo en negocios internacionales, no lo uso. yo hice un MBA, yo hice un MBA con una universidad en Australia muy bien conocida, se llama Griffith University. Yo pagué $40,000 para hacer este MBA. Lo hice con dolor. Aún debo el gobierno australiano como la mitad. Y no, pues, ¿qué puede ser uno con $40,000? Mucho. Y ya tengo como el título, como MBA, yo tengo un pedacito de papel, un certificado muy costoso. Pero no, tampoco estoy, sí, no, nada, no estoy aplicando nada de lo que yo aprendí en mi MBA hoy en día en mi propio negocio, ¿ok? Entonces, por eso, sí, definitivamente yo haría preguntas sobre qué estás haciendo en ese momento para formarte en el mundo de los ventas.
como estabas diciendo, podcasts, hacer cursos, quiénes son sus vendedores o personas, ventas preferidas, cuáles son los libros recién que han leído, ¿ok? Escucha, no vayas tanto. Puede ser, Chris, que tú y yo somos unos locos. Igual la gente no ha leído tanto, pero pregúntale si ha leído uno. Si ha leído uno, ya vas tirando del hilo. Si ha escuchado algún podcast, ya va tirando. Si le empiezas a preguntar así, igual hasta los intimidas. Sí. Claro, tienen que prepararse si van a tener una entrevista conmigo. Yo recuerdo una vez yo estaba entrevistando personas para un cargo administrativo dentro de mi empresa. Y la primera pregunta era, ¿qué sabes de más ventas B2B? ¿Y qué sabes de mí? Y una chica me dijo, no, nada. No sé nada. Y yo dije, ya ha demostrado el interés. Muchas gracias. Ya terminamos. Esto fue suficiente para mí. Ya he visto todo. Muchas gracias. Y yo también la entrevisté en este momento porque no quiero a alguien dentro de mi equipo que ni tiene la capacidad de hacer un poquito de investigación antes de tener la entrevista. ¿Ok? Entonces, chicos, siempre tenemos que hacer este tipo de preparación. ¿Ok? Entonces, aquí incluso, David, tú hablas de los 4 filtros que debemos aplicar en el proceso de selección para cualificar los candidatos. ¿Eso es diferente de las características? No, yo los pillo dentro de las características. Lo que pasa es que yo hago un filtro. Primero mando un email con una información para que me demuestren que tienen un poquito de inteligencia y luego para que me demuestren también que tienen ciertas habilidades informáticas. Me ha pasado de todo. Pido que me envíen un PDF y hay veces que me envían una foto de la imagen, con lo cual ya me están diciendo que determinadas instrucciones sencillas no saben seguirlas. Después de eso paso a una llamada telefónica en la cual son ellos los que llaman. Yo pongo la hora y ellos llaman a esa hora, que ahí ya les pregunto sobre eso para ver, comprobar esa ética laboral. Es una llamada telefónica, no es un Zoom, es una llamada telefónica, ¿sí? Sí, generalmente suele ser llamada telefónica. Hay veces que también se puede hacer Zoom, pero según con el cliente, porque yo esto lo trabajo no solo conmigo, sino también con clientes. Pero a veces una llamada telefónica de 3 minutos es suficiente, no hace falta ni que nos veamos, porque igual si no van a utilizar luego el Zoom en su trabajo, no es necesario. Si lo van a utilizar, pues hay veces que sí que se ha llegado a hacer. Y lo importante es a qué hora va a llamar y luego, efectivamente, ver si es una persona curiosa, si tiene un poco ganas de aprender, si tiene interés, ese tipo de cosas que se van notando en una charla, pero vamos, de 5 minutos, porque esto hay que hacerlo, lo que hay que hacer es intentar descartar. No has pasado el primer filtro, ya descarto. No has pasado el segundo, ya descarto. Y de verdad que solamente el primer y segundo filtro ya se van muchísimos candidatos que son cuartos de hora de entrevista que te estás ahorrando en el tiempo. Si tú estás haciendo entrevistas para solamente un cargo nuevo comercial en la empresa, ¿cuántas llamadas vas a tener? Como, no sé, danos un ejemplo de cuántas aplicaciones que vas a enviar, obviamente, un correo para hacer la prueba psicotécnica. ¿Cuántos de estas personas vas a pasar a la parte de llamadas? ¿Cuántas personas estás filtrando unas llamadas para el próximo paso? Danos una idea de esto también, por favor. Pues hazte la idea que igual enviamos 40 emails, de esos 40 emails se reciben 30, de los cuales de esos 30, 25 están bien, o 20, y de esos 25, 20 después de la llamada telefónica se nos pueden quedar... ¿Tienes 20 o 25 llamadas? Wow. Pues... Pero es que las llamadas duran 3 minutos. Entonces igual estamos una hora y... Okay. Sí, es que no tienen que ser más largas. En 3 minutos, 4 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes a qué se dedica? ¿Me puedes describir el logo de la compañía? ¿Lees algún libro? ¿Has visto algún...? Ya está, suficiente, perfecto. En breve te envío un email para hacer la entrevista personal. La entrevista personal la vas a tener el jueves de la semana que viene a tal hora. Ya está. Ok, listo. Entonces ya haces las llamadas rápidas de 3 minutos. Sí. Ahí haces un filtro, ¿cierto? Entonces vas a disminuir este 25 a ¿cuántos? Igual a 5. ¿Con las llamadas telefónicas?
mucho No, más no, después de llamada de 3 minutos. Después de llamada telefónica pues nos podemos quedar con 5 o 10. Ah, ¿really? Okay. Sí. Y luego esos 5 o 10 Sí, son... es una lástima, pero sí. ¿Cómo se llama mi empresa? Ay, yo ve. Ok, muchas gracias. Sí, ¿sabes qué pasa? Que es que muchas veces yo doy la información al cliente, pero yo utilizo mi email. Una cosa es mi email de asesores inquietos y otra cosa es la empresa del cliente. Yo doy la información dentro de la documentación, pero el email que suele aparecer muchas veces es el mío, para no estar volviendo loco al cliente muchas veces. Ok, entonces luego las entrevistas, puede Luego, ser 10. Sí. Sí, 5, 10 y ya son muchas. Yo creo que 10 no he llegado a tener nunca. Yo creo que es 5 o 7 como mucho. Ok. Y después de esas entrevistas ya tomas una decisión, más o menos. Y después de las entrevistas, si todavía queda una duda, después de la entrevista personal, que ahí voy viendo a ver qué posibilidades tiene para adaptarse, qué éxitos ha tenido, si es una persona resiliente, que aguanta, porque tú sabes que todos los vendedores tenemos que tener ahí una resistencia al no, al rechazo y saber responder a veces de una forma adecuada y hay que ir viéndolo. Veo sobre todo también en la entrevista si es una persona entrenable, es decir, se le da un juego que pruebe sobre las preguntas un tema, a ver si lo ha entendido, si lo sabe explicar de una manera clara, le metemos en una situación a veces más cómoda, a veces más incómoda, según le veamos el perfil, para que interactúe, evidentemente haciendo de vendedor y esta parte de comprador. Y luego acabamos, le preguntamos si ha visto algo que podría haber hecho mejor. Eso para mí es vital, que es la autocrítica. Ajá. ¿Qué cosas podrías haber mejorado? Y entonces, si me dice algo de mejora, yo ya estoy encantadísimo, porque ya me está diciendo mucho. Bueno, que pues, si no tienes autocrítica, no vas a poder evolucionar. Si no puedes evolucionar, tiene las patas muy cortas dentro del negocio. Es como la pregunta, como, ¿cuáles son tus debilidades? La gente dice, pues es que yo soy perfeccionista. Me dedico mucho al trabajo. Sí. Malo. Malo. Es que siempre estoy trabajando los domingos. Sí. Eso, si es así, hay que dejarlo, porque ese es un loco que va a morir amargado. Entonces, una cosa es un poquitito... Están diciendo mierda, están diciendo mentiras, obviamente, pues es que la gente no está ahí trabajando los domingos todo el tiempo. Sí. Solamente a veces, pues, empresarios, pero yo busco tiempo libre los domingos incluso. Yo quiero que todo el mundo tenga... Yo busco tiempo libre, solamente, prácticamente. Sí. Entonces, cuando incluso pues estamos buscando un buen candidato y ya estamos en esta entrevista de 1 hora o de 45 minutos o lo que sea, ese es tiempo para entender mejor su personalidad y qué aspecto de la personalidad del candidato debemos comprobar que se cumple antes de pasar una entrevista así. Bueno, eso era lo que te he dicho antes. Lo que se tiene que cumplir es el tema de la ética, que es capaz, o sea, antes de pasar la entrevista, es el preguntarle si entiende, si sabe si tiene algo de formación en ventas, porque se ha formado, él mismo tiene algún tipo de curiosidad y si ha estado viendo los datos de la empresa. Si todo eso lo ha hecho, ya me está diciendo que por lo menos un punto de ética tiene, lo cual, y si ha llamado puntual, ya está diciendo determinadas cosas del mismo. Porque aquí pasa una cosa, el vendedor dispone de mucha libertad. Como no podemos tener mucho control sobre él, un poco esto sí, pero mucho no. ¿Qué es lo que pasa? Si no se puede delegar en él, vamos a volvernos locos. ¿Cómo podemos identificar dentro de una entrevista que alguien es como coachable, que alguien está dispuesto de aprender de nosotros y implementar un proceso y no solamente empezar a improvisar cada día como la mayoría de los vendedores? Entonces, lo que yo quiero contratar a alguien, ¿ok? Que va a comenzar y voy a decir, ok, listo, estos son los metas, esto es el proceso, estas son las políticas. Si tienes un reto aquí, obviamente estoy aquí para ayudarte,
pero yo quiero un vendedor que va a seguir un proceso, ¿ok? Y recibir retroalimentación constructiva de mi parte y seguir mejorando. No quiero un vendedor que dice, pues yo he hecho esto antes, yo tengo mi propio proceso, déjame solo. Bueno, primero, si le escuchas decir eso, ya sabes que no es un candidato para ti. Lo segundo es ver si hace muchas pero preguntas. no dicen esto, es la cosa. Ya. No, es que no pero hay dicen uno. esto. Es que hay dos, y lo vas a notar siempre. Y además lo notas en la entrevista, porque la entrevista se está vendiendo. Te está haciendo unas preguntas que son adecuadas, que te interesan. Se está preocupando por el proceso, se está preocupando por entenderte a ti. Está dando ya un interés y está preguntando lo adecuado. Eso es una parte que tienes que tener muy en cuenta, porque tú ya sabes que aquí quien hace las preguntas lidera la conversación. Y ese vendedor tiene que intentar liderar el proceso de... No, pero yo voy a liderar la entrevista, no el vendedor, ¿ok? Porque voy a hacer las preguntas para entender. Pero él saben. Si él es listo, igual te empieza a devolver a ti preguntas. Sí. Yo solo voy a valorar mucho, porque voy a ver si lo intente hacer, no para que luego no siga el proceso, sino para ir viéndolo. Y te digo, Chris, ¿cómo puedes hacerlo para tenerlo? Primero, hazle un play role. Juega con él en un proceso de venta, en una como situación una llamada o el manejo de una objeción, algo así. Sí, una situación que tú mides el grado, según como le veas, mides el grado de dificultad. Yo siempre tengo como 4 o 5 situaciones que pasan habitualmente en la empresa, que se va a enfrentar al cliente. Algunas tendrán una solución más fácil y otra más difícil, en principio. Pero vamos a ver cómo se desenvuelve. Cómo se va a cagar en los pantalones, porque si es la primera vez que lo hace, seguramente no lo haga bien. Cuando acaba... ¿Qué tal si yo digo, véndeme este esfero? Hombre, algo un poquito más. Esto es el del lobo de Wall Street. Lo puedes hacer, pero no, métele una situación en la cual, oye, ¿has entendido mi producto? ¿Has entendido mi servicio? Imagínate que estamos en esta situación. Por ejemplo, tú vendes programas de formación, das charlas, conferencias, ¿no? Dices, mira, estoy delante de un cliente. El cliente está interesado, pero ahora mismo me acaba de decir que tiene otros 2 presupuestos aquí también y algunos más económico. Seguimos desde aquí. ¿Qué es lo que le responderías? Y entonces le dejas trabajar. Que él responda lo que tenga que responder, tú le escuchas y dices, vale, paras, le dejas descansar un minutito y le dices, oye, ¿qué crees que lo podrías haber hecho de alguna forma mejor? Si él se corrige a sí mismo, mira, igual podría haber intentado esto, he visto la cara que has puesto cuando te he dicho esto, igual podría haber hecho esto otro, me he quedado un poco confundido, no te preocupes, procura hacer esto y esto. Descansas un par de minutos sobre otra cosa y vuelves otra vez a repetir la situación. Si ese candidato adapta a la conversación lo nuevo que le has dicho, ese candidato es entrenable. Si ese candidato es entrenable, ya tienes ahí una pepita de oro que moldear. Muy buenos consejos. Muchas gracias, David. Chicos, debemos estar tomando notas. Estoy tomando notas mentales en este momento, porque precisamente en los próximos días voy a empezar mi proceso. Entonces voy a incluso usar este proceso que estás compartiendo con nosotros, David. Y también me mencionaste algo sobre los 3 propósitos que debe tener una entrevista con un candidato o vendedor. ¿Cuáles son los 3 propósitos que debe tener una entrevista? El primero de todo es conseguir, dentro del área que puedas tener y hasta donde llegues, al candidato más propicio. Es decir, no basarlo todo en familiaridad o en colegueo o en que es que igual mi primo va a responder si él la lía. Al final el primo no responde de nada cuando te encuentras con alguien no capacitado, ¿vale? Lo segundo también es asegurarte de que estás cogiendo a alguien que es competente realmente. Porque yo he habido algunas veces que he acabado el proceso y he tenido que decirle al cliente, no estoy satisfecho con ninguno. Y a veces han dicho, bueno, pues cogemos al menos malo o, escucha, no es el momento, lo hacemos con un poco de tiempo y de previsión y dentro de unos meses volvemos a intentar lanzarlo, vamos a volver a lanzar a otro sitio y dejamos ahí guardados. Y luego, lo último es sobre todo elegir a alguien, que es lo último que estábamos hablando, que sea entrenable.
Es decir, que al final del todo, que el vendedor funcione y además que se le vea esa entrenabilidad y vayas desarrollando además poco a poco. Yo abogo muchas veces por hacerles pequeños exámenes a nuevos comerciales para involucrar, cuando la empresa es grande, a los reclutadores para ser penalizados o gratificados según los resultados del propio comercial, que les vaya ayudando a hacerlo. Chévere, chévere, me encanta. Entonces, básicamente los 3 propósitos son un resumen de lo que hemos cubierto hasta este momento. Entonces, digamos que ya tenemos un comercial, entonces vamos a pasar por los últimos filtros que generalmente es pedir los referencias comerciales. Ok, entonces, sí. ¿Cuál es el proceso para hacer esto? No sé si hay preguntas claves que debamos hacer sus referidos, porque nadie va a pasar a nosotros malos referidos. Una historia chistosa es como recién, fue el año pasado, como en noviembre, yo recibí una llamada de alguien diciendo, Chris, estoy haciendo un chequeo de referencias de esta persona. Estaba trabajando en tu empresa y yo dije que sí. Y me pues contar a nosotros un poquito de desempeño. Te cuento que esta persona no duró mucho tiempo conmigo, ok, es decir, no fue un éxito. Entonces yo no tenía nada bueno de decir a esta persona. Entonces, en lugar de decir cosas negativas, solamente yo dije, yo no doy comentarios de mis empleados pasados. Ya. Si necesitas una certificación, yo puedo enviarte una certificación diciendo que trabajó de esta fecha a esta fecha, pero yo no comento. ¿Listo? Y ellos como, ¿lo contratarías de nuevo? Y yo dije, yo no voy a dar un comentario. Chao. Pero ya lo dijiste. Vamos a ver. Pero yo dije, por política de la empresa, yo no puedo dar un comentario. Pero no sé, la gente generalmente da un comentario. Pues, ¿cómo es este proceso? Porque yo sé que, al menos en Colombia, hay políticas diciendo que uno no puede decir cosas mal. Bueno, vamos a ver. Bueno, primero vamos a ver. Es que si no dices una cosa buena, ya estás diciendo una cosa mala. Indiscutiblemente. Tú tienes algo bueno que decir de alguien, no te quedas callado en principio, sobre todo porque tenemos una tendencia los seres humanos a ayudar a los demás en líneas generales, ¿vale? Aunque sea, no tengo nada, pero bueno, se portó bien, lo que sea, ¿vale? Es decir, suele pasar mucho. Pero sobre todo... Sí, él trabajó conmigo. Sí, él trabajó conmigo, punto. Sí, eso fue lo bueno que le pasó en la vida. Punto, sí. Bueno, ahí tiene dos cosas. Primero, es que igual estamos hablando de antiguos jefes, pero igual estamos hablando de compañeros. Pero si estamos hablando de alguien que no ha tenido una experiencia laboral anterior, piensa, estamos buscando diamantes en brutos, igual te pasa el teléfono de algún familiar o de algún amigo, que yo hay veces que lo digo, Digo, pásame el teléfono de un familiar, ¿vale? Gente que el candidato considere que se puede hablar bien de él, ¿vale? Y entonces le haces preguntas, oye, ¿qué tal es esta persona? A este nivel solamente llego cuando hay más de un candidato y dudo entre uno y otro, no tengo claro, y el cliente tampoco. Entonces sí que valoramos hacer las llamadas de referencia. Dice, ¿qué tal es esta persona? Que te cuente un poco, ¿qué hiciste con ella? ¿Es una persona responsable? Y luego, la pregunta más importante de todas. ¿Hay algo de esta persona que no te he preguntado y tú me quieras decir? Silencio. Silencio lo más incómodo que puedas y lo más largo. Todo lo que te digan que no sea dejarle por las nubes es que no debería de contratar a esa persona probablemente. Porque primero ha puesto una referencia que no opina de él lo que él debería de querer que le considerase, y segundo, todos tenemos defectos, pero eso no es bueno. Sí, no, es una muy buena pregunta. El uso de silencio ahí, que también tú sabes que es una herramienta muy poderosa en las ventas, que como dice Joaquín Caravaggio, sí, después de pues el momento de manejar una objeción, él usa mucho esta táctica de silencio, me gusta. Listo, entonces... para terminar, danos algunos tips en cómo podemos comenzar con esta búsqueda, es decir, específicamente me imagino usando LinkedIn, es una muy buena herramienta para
encontrar candidatos. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Mira, yo soy un desastre con LinkedIn, de hecho tengo mi perfil abandonadísimo, pero sí que es verdad que muchísimos buenos vendedores se encuentran ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Todos los que estén escuchando esto ya tienen una oreja puesta. Cuando vas a contratar a alguien, sobre todo si está trabajando en otro sitio, lo que no puedes decir es decírselo directamente. ¿Qué tienes que hacer? Decírselo indirectamente. ¿Qué le vas a decir? Oye, mira, he visto que tienes un perfil muy similar a lo que estamos buscando. ¿Conoces a alguien más similar que pudiera estar interesado? Y si te pasa algún contacto, alguna referencia o algo, pues fantástico. Y si no, igual él mismo se postula. Oye, ¿de qué me estás hablando? Pero ya es él el que te está siguiendo a ti, no eres Sí, tú el eso que le está vas persiguiendo a chévere. él. Ajá, ajá. Me gusta esa táctica también. Entonces, sí, esta es una manera para empezar a identificar a las personas. Am, entonces, ¿qué haces para encontrar a esos vendedores? Entonces, me imagino que estás usando la búsqueda como con filtros. ¿Qué haces Claro, ahí? Sí. lo normal suele ser buscar filtros, buscando vendedores. Yo, además, de hecho, valoro mucho más quien se denomina vendedor, a quien se denomina comercial o key accountant o cualquier otra forma de disfrazar el trabajo real que es vender. Y Ujú. luego voy buscando también muchas veces por el sector, porque hay veces que interesan, que igual hay alguien que tiene dotes de vendedor, no ha vendido nunca, pero Sí. sí que ha trabajado en el oficio, con lo cual conoce, eso pasa mucho en construcción. Conocen muy bien el oficio, conocen qué tienen que hacer, cómo funciona, saben hablar con el cliente de tú a tú sin ningún problema, pero no han ejercido nunca de vendedor, con lo cual hay que tenerlo también en cuenta, porque puede ser por ahí un desarrollo profesional que no habían tenido y se les puede dar muy bien. Simplemente a veces nos pasa que la vida nos empuja por un lado, en tu caso, por ejemplo, hacer el MBA, Ajá. y luego al final te vas derivando hacia otros sitios más interesantes. Sí, sí, es cierto. Y última pregunta ahí con el salario. Entonces, ¿en qué momento deberíamos decir el salario? ¿Deberíamos anunciar cuánto es el salario y comisiones y todo esto en el primer anuncio? ¿En qué momento podemos En el pasar primer esta información? anuncio. El En el primer primer anuncio, sí, anuncio, el primer anuncio. Eso nos interesa gente que sepa, es decir, vamos a ver, esto es como con el sí, precio. Hay que intentar decirlo todo cuanto antes. ¿Por qué? Porque no hay que hacerle perder el tiempo a nadie. Me parece una sí, aberración tener a alguien, ¿cuánto será el precio? Ah, no lo sé, dependerá de no sé. No, 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 macho, tú tienes un presupuesto, tú tienes unos objetivos y tú estás buscando una persona que encaje con los presupuestos, con los objetivos y que dentro de ese presupuesto vaya a cumplir y tiene que estar a gusto y cómodo con el salario que se le va a dar o con la retribución que va a tener. Y sí, eso es un acuerdo que tiene que estar de minutos. Si ahí me dices de minuto, oye, 20.000, 20, yo por menos de 40 no me muevo. Pues ya hemos acabado y te ahorro tiempo a ti y me ahorro tiempo a mí, porque igual me ilusiono. En el momento que te digo 20, hemos perdido una cantidad de tiempo terrible. Yo creo que las condiciones lo más claras lo antes posible. Si va a teletrabajar, si no va a poder, si va a tener vacaciones, cómo va a ir las dietas. Igual hay determinados detalles que evidentemente se dan después, pero lo que es la parte gorda, desde el minuto cero, claro, porque así ya sabes si va a querer comprar o no va a querer comprar. No tienes que estar ni engañando ni enredando a nadie. Hagámoslo sí. todo lo más sencillo posible. Esto es un proceso de compraventa también, como todos los demás, pero hay que, y si no lo haces de una forma ética, ya dentro de tu empresa, cuando salgas fuera, ¿qué vas a hacer? Sí, no, es que no queremos hacer nosotros perder nuestro tiempo. Sí, te hago la pregunta porque mi novia acabó de terminar un proceso de trabajo nuevo, ella lo aceptó al fin, pero solamente ellos entregaron como las cifras, el contrato, después de si se aceptado. Entonces es como, porque ella pasó un montón de entrevistas y no sabía aún después de un mes cuánto ellos iban a ofrecer. Es como, es una locura, es porque ¿qué pasa si ellos ofrecen algo y ellos dicen, no, pues ese no es lo que yo estaba esperando? Es que no tiene Es ningún una sentido. locura, sí. Además, es que también puede pasar que, por ejemplo, tu novia fuese la candidata ideal, pero en un mes que dura el proceso le aparece otra oportunidad y vuela. Y Sí, vuela porque sí, tú no has sido ético con el candidato, tú no te has portado de una forma adecuada y yo considero que en este mundo hay que intentar tratar a la gente como con el respeto debido.
Sí, es cierto. Y tengo otras noticias que voy a compartir en otro podcast, otro episodio sobre este nuevo trabajo de mi novia, que tiene también implicaciones para mí. Entonces, David, yo tengo una pregunta más para ti, pero antes de hacerte la pregunta, cuéntanos dónde podemos encontrarte, cuéntanos un poquito de tu empresa, Asesores Inquietos. Pues mira, es muy fácil, Chris. Ahí me puedes encontrar en asesoresinquietos.com. Ahí está la página de la empresa y además todos los días voy escribiendo un email donde doy algún consejo o alguna idea y a veces alguna chorrada absoluta. Pero bueno, a algunos de los que lo leen les gusta y si no les gustan, se borran y fuera. Y lo que hacen es que dejan ahí el email, llevo ya 1 año y medio haciéndolo y van recibiendo información del negocio tranquilamente. Ok, obviamente, si alguien está buscando a contratar más comerciales, pueden contar con tus servicios, ¿cierto? Sí. Yo en realidad lo que hago es un proceso integral al empresario para ayudarle a mejorar ventas, equipo, las finanzas y luego a preparar determinadas previsiones, sistemas y tal. Pero sí, solamente es una de las partes, encantado de la vida de poder echar una mano. Genial, listo. Entonces, pues si has escuchado mucho mi podcast, me imagino que sabes cuál es la última pregunta, ¿ok? Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el David Joret, que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías? Primero tendría que hacer que me hiciese caso, lo cual iba a ser muy complicado. Luego llevo mucho tiempo, llevo unos días dándole vueltas a ver qué me iba a decir, porque tengo como un párrafo así que lo que estoy tratando de trasladar a mis hijas. Ajá. Pero es complicado. ¿Sabes qué le diría? Que se cuidase, que aprendiese a cuidarse, a quererse lo suficiente para estar bien, a ser egoísta para poder sentirse él bien para poder ayudar a los demás, porque muchas veces yo pasé una larga etapa de mi vida donde me dedicaba a estar trabajando para los demás, volcado en los demás, no respetando mis tiempos, mis descansos, la alimentación, y eso fue un desastre. Entonces le avisaría mucho antes que tenemos que cuidarnos. Muy importante, porque la salud, pues nuestra felicidad depende de nuestra salud, ¿cierto? Si no somos saludables, pues no somos tan felices. Nadie quiere pasar tiempo en el hospital. Ni tomando pastillas. Sí, exacto. Listo. Muchas gracias, David, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Y gracias a todo el mundo aquí escuchando de nuevo. Si esta fue tu primera vez, recuerda que hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido. Y finalmente, te invito a mi página másventasb2b.com, donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de ventas B2B, empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y si te gustó este episodio, por favor, no olvides compartirlo, ¿ok? Compartirlo en las redes sociales, etiquetar a algunos otros amigos, personas con empresas que tal vez van a contratar algunos comerciales y tienen que entender este proceso. Hay muy buenos tips, incluso que voy a utilizar en las próximas semanas cuando yo comienzo con estos convocatorias para trabajar conmigo. Incluso si estás interesado en trabajar conmigo, pueden escribirme a chris@másventasb2b.com y te mando la información de los cargos nuevos que yo tengo. Listo. Muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B, y recuerda, es tiempo para vender diferente.